Profesionales excepcionales. Con Javier Pascual. Con el patrocinio de la Fundación para el Fomento de la Innovación Industrial. Bienvenidos, seguidores de Profesionales Excepcionales, una vez más a este programa que quiere ser vuestro programa y una fuente de entretenimiento y también para crear opinión sobre temas de tecnología. Querer ser emprendedores no es siempre suficiente. A menudo, el gran problema con el que se encuentra el poseedor de una gran idea es disponer de la inversión necesaria. Y si hablamos de ideas innovadoras y tecnología, aún más es necesario el apoyo que no solo nos permita la financiación, es decir, tener el dinerito para emprenderlo, sino además el soporte al enfoque estratégico de nuestra idea. Y para asegurar el éxito existen empresas en las que podemos confiar y que son especialistas en ayudar a que ese talento, por un lado, no se pierda y por otro lado pueda convertirse en productos tangibles y útiles para la sociedad. Para hablar hoy de todo ello, hemos invitado a Juan Casado, a mi izquierda, y a Raúl Mata. Juan ya es un conocido de nuestros programas, ha sido entrevistado por mí y quiero recordar aquí su perfil. Él es doctor en bioingeniería por la Universidad de Alicante y completado con conocimientos de administración y dirección de empresas. Durante sus más de 20 años de experiencia profesional, Juan ha combinado el mundo académico con el mundo empresarial. Actualmente es también profesor y colabora en grados de ciencias experimentales, pero también participa en escuelas de negocio empresarial. Y fuera de su actividad docente, su actividad principal y donde dedica más tiempo es la transferencia tecnológica, como vamos a ver ahora, y la financiación de proyectos innovadores realizados por empresas. En cuanto a Raúl Mata, que es nuevo en el programa y al que damos también la bienvenida, es experto en innovación, desarrollo de producto y especialista en estrategia, como decíamos antes. Profesor de innovación y emprendimiento desde hace más de 15 años en diferentes escuelas de negocio. Es creador de nuevos proyectos e inversor en empresas tecnológicas. Trapit, Dale Software, Kusimov, Codo, no sé si lo estoy diciendo bien, etcétera. Lanzó a bolsa hace 20 años la empresa Buongiorno, antigua MiAlert, de la que fue el cofundador. Si me equivoco en algún nombre, luego me corriges. Fundador de IP Conocimiento y Flexibilidad, empresa que organiza los premios nacionales de transferencia de conocimiento en España. ¿Correcto? Correcto. Así que bienvenidos a los dos. Muchas gracias por venir al programa y bueno, espero que disfrutéis aquí conmigo y que podamos hacer algo interesante para aquellos, sobre todo emprendedores, gente que tiene ideas, gente que encuentra problemas a la hora de buscar financiación, para que les digáis cómo pueden hacerlo y sobre todo que les digáis ejemplos, ¿no? En concreto la vuestra, ¿no? Porque vosotros, para empezar, si os parece, me podéis contar un poco sobre vuestra empresa, ¿no? Que es reciente realmente, cómo surgió la idea, cómo se os ha ocurrido emprender, ¿verdad?, vuestra propia empresa para ayudar a otros emprendedores. Sí, pues muchísimas gracias. La verdad es que es un placer volver a esta casa y continuar con la generación, divulgación de estrategias de emprendimiento, estrategias de innovación, estrategias de financiación de proyectos tecnológicos, proyectos empresariales. En este caso, pues la verdad es que es un placer y es un orgullo personal poder aliarme con Raúl Mata en la generación de una nueva aventura empresarial, porque siempre que se genera una nueva empresa, pues es una aventura, por mucha planificación que se intente hacer, pues luego el mercado pues rápidamente aprieta, ¿no? La competencia aprieta y la situación, la sociedad y los acontecimientos políticos, las normativas, pues rápidamente acotan y vienen a ponerte en tu sitio. Pero sí que es verdad que conjuntamente acumulamos los dos, pues cada uno de nosotros más de 20 años de experiencia, de contacto muy próximo con universidades, con grupos de investigación,
con centros tecnológicos, con centros de investigación públicos y privados, y vemos que somos capaces de complementarnos perfectamente bien, que nuestro ámbito de conocimiento y nuestra cartera de contactos pues es bastante coincidente, y nos encanta, estamos muy ilusionados con la idea de intentar ayudar a que los conocimientos, las ideas, los productos mínimos viables que se generan en universidades, en centros de investigación, en centros tecnológicos, culminen en la generación de nuevas empresas que incluso algunas de ellas siendo de pequeño tamaño pues pueden tener un recorrido, un crecimiento exponencial en el mercado. Y en ese sentido pues constituimos una nueva aventura empresarial que hemos denominado Know Transfer, Know de Knowledge en inglés y Transfer pues el acrónimo de transferencia, pues así que pues registramos el dominio de knowtransfer.com y con esta sana voluntad pues comenzaremos a desarrollar nuestras actividades. Sí es verdad que no partimos de cero, sino que venimos de una trayectoria y unos contactos acumulados por de muchos años porque esta trillando. actividad ya la habéis realizado vosotros. Eso es. Raúl, ¿aportas? Pues yo creo que además lo más importante es la suma. Es decir, al final, que es una de las cosas que yo creo que cualquiera que quiera emprender lo tiene que tener muy, muy claro. 2 más 2 no son 4, son 5, 6 o 7, ¿no? En este caso, cada uno lleva una experiencia individual muy, 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 muy grande y la unión de ambas fuerzas es lo que realmente es el potencial. 2 más 2 igual a 8. 8 o 9 o 10, esperemos que sea 10 o 12, ¿no? Pero yo creo que es una de las primeras cosas que tenemos que dejar claro. Es decir, muchas veces el emprendedor, las propias universidades en el mundo de la transferencia, etcétera, cada uno quiere hacer su guerra por su lado de forma independiente. Cuando vivimos en un medio, en un mundo en el que la suma es lo que es importante, porque el tiempo es cada vez más importante. Entonces, tú no puedes hacer solo las cosas en un mes, y a lo mejor en un mes con ayuda de terceros sí las puedes hacer. Y en este caso por eso es la unión, la experiencia que cada uno tiene, independiente pero siempre metido en el mismo área de consultoría, en temas de transferencia, creación de compañías, financiación de empresas, etcétera, y cada uno desde su punto de vista pues aportar a aquellas personas que tengan las necesidades, que son muchas normalmente cuando quieres montar una compañía, ¿no? Muy bien. Bueno, yo no hablo de política, pero es que me lo habéis puesto en la punta de la lengua. Yo creo que esto que os dicho es importante, esto de sumar esfuerzos, ¿verdad? Y yo creo que los políticos deberían de aprender un poco, ¿no? Aunque no hablamos aquí de política, pero sí de gestión. Yo creo que la gestión de los políticos hoy en día deja mucho que desear, yo creo, entre otras cosas, porque cada uno va a su bola. Bueno, y sí, más que sumar, yo creo que va. No se trataba de hablar de esto, ahora seguimos hablando de... Sí, pero que es básico. O sea, al final, en cualquier área de la vida, lo que hay es que sumar. Ya te digo, para mí lo más importante y alguien que quiera lanzar una compañía, el mayor problema no es ni siquiera la financiación, porque al final dinero hay mucho por todos lados. Lo que hay es que saber con quién tienes que unirte para encontrar ese dinero y saber quién sabe cómo encontrar ese dinero. Pero es el tiempo. El tiempo es el mayor problema. Oye, ¿cómo funciona el modelo de negocio de vuestra empresa? ¿Cuál es el proceso para que un proyecto, ¿no? Yo tengo una idea, quiero lanzarla, necesito financiación. ¿Cuál es el proceso? Poner algún ejemplo. Claro, a ver, para mí, y después del histórico que tengo analizando desde hace 25 años proyectos, el gran problema es que todos los proyectos son bonitos. Entonces, cuando ves algo dices, oye, este proyecto mola, tiene sentido en sí, pero luego hay que empezar a rascar. Y al rascar es cuando te das cuenta de qué es lo que te falta y si puedes realmente llegar o no a tenerlo en el tiempo necesario, útil, de tu proyecto para que realmente valga para algo, para que sea rentable. Al final nadie es una ONG, los proyectos se crean para ganar dinero y resolver una serie de necesidades, una serie de problemáticas. Y hay que ver si se pueden resolver esas problemáticas en un tiempo determinado y con un dinero determinado. Entonces es rascar, analizar, ver a los grupos emprendedores, ver las ideas, hacer un buen análisis de mercado. Es muy complejo, lleva su tiempo, pero es hurgar hasta que realmente te das cuenta de si realmente todo el sumatorio de todo lo que tiene ese proyecto alrededor tiene sentido y se puede llevar a cabo. Aunque la idea sea muy buena, hay veces que es muy buena, pero a lo mejor no es el momento de lanzarla. Y eso también es muy, muy importante, ¿no? El saber cuándo puedes lanzar un proyecto y cuándo no. Yo insisto que el dinero, hay mucho dinero dando vueltas, lo que pasa es que hay que saber cómo encontrarlo, hay que saber quién te quiere dar el dinero, cómo se puede conseguir ese dinero, de qué forma, cómo el que tiene el dinero va a confiar en que tú vas a llevar a cabo el proyecto bien. Si entiendo, Esa Raúl, es la parte complicada. ese proceso es el que vosotros ayudáis al emprendedor. Eso es.
Yo, en ese sentido, fijaos, añadiría, desde nuestra experiencia, yo que he pasado por diferentes universidades y centros, tanto en España como en el extranjero, he tenido esa suerte, la verdad es que me siento privilegiado en ese sentido, pero por todos los sitios donde he ido pasando me di cuenta que se generan conocimientos, prototipos, actividades, moléculas, formulaciones, suplementos alimenticios, tratamientos quirúrgico-médicos que son fácilmente transferibles al mercado y que muchas veces, sobre todo esto ocurre en el ámbito académico público, pues por diferentes motivos, y ahí es donde hay que incidir, buscar la explicación de por qué ocurren esas cosas, pues a veces quedan enterrados en un cajón. Y a veces esto es porque el objetivo fundamental en el ámbito de la academia es que aquello quede registrado pues, en forma de o un artículo científico, que esto es maravilloso y que tiene un impacto tremendo, o incluso a veces en forma de patente, pero yo he discutido largo y tendido con académicos, profesores, catedráticos y catedráticas que llevan toda la vida investigando y a lo mejor tienen un portfolio de patentes que no han tenido la oportunidad o no se han dado las condiciones para transferir aquello al mercado. Y ya no solamente en un ámbito de mercado nacional, no solamente hablamos de Pirineos para abajo, mercado español, sino que resulta difícil, quizá porque trabajan de una forma un poco atomizada, llevar aquello, extrapolarlos. Quizá en España ese proyecto no es viable, pero en otros países sí. Resulta complicado llevarlo a, por ejemplo, Estados Unidos, por ejemplo, Singapur, que es un país tremendamente tecnológico, o a otros ámbitos territoriales. Entonces, pensamos incidir, intentar hacer esfuerzos para eliminar esas barreras y favorecer esa transferencia al mercado real. Veamos un poco los ejemplos. ¿Qué tipo de proyectos estáis moviendo ahora? ¿Nos puedes dar algo de información? Sí. ¿Quieres empezar? Sí, bueno, al final, fíjate, yo soy de la idea de que lo importante es que tengas claro que todo lo que se construye al final tiene que terminar en un producto o un servicio. Los productos y los servicios son los que se comercializan. Y siempre y cuando sea un tema interesante, a nosotros nos vale. Me da igual que estemos hablando de biotecnología, que estemos hablando de inteligencia artificial, que estemos hablando de cualquier otra área. Siempre y cuando sea bueno lo que se tiene alrededor de eso que se está analizando, que tenga posibilidades, que los equipos sean buenos, siempre que haya una posibilidad, a nosotros nos vale. Estamos viendo desde temas relacionados con algas, con temas de inteligencia artificial, temas de química profunda, incluso yo, esto de mi época anterior, ahora lo tendré que valorar con Juan, hasta proyectos que están muy relacionados con el tema de humanidades. Pero oye, ¿esto tiene mercado en algún momento? ¿Hay alguien que pagaría por esto? No es nada tecnológico, pero ¿hay alguien que querría pagar por este producto, por este servicio? Sí. Oye, pues vamos a ver cómo se puede llevar al mercado, qué es lo que hace falta, dónde nosotros podemos aportar nuestro valor y quiénes son esos fundadores de esos proyectos que son los que al final tienen que tirar del carro, ¿no? Pero con nuestro asesoramiento, claro. Por poner algunos ejemplos, ya que pides concreción, tenemos dentro del portfolio de proyectos viables o directamente transferibles al mercado, estamos seleccionando un pequeño abanico, porque no todas las ideas son viables, en el ámbito de la inteligencia artificial. Sobre todo transferencias bancarias, criptoseguridad. Existen muchísimas oportunidades en ese ámbito y en la academia se están generando realmente desarrollos rápidamente aplicables. Identificación de riesgos, no solamente en el ámbito de transferencias bancarias, sino también en el ámbito de la construcción o incluso de la optimización de lo que se llama Smart City, modelos de mejora de movimientos dentro de las grandes ciudades, que esto genera siempre dificultades. En el ámbito médico estamos trabajando con grupos que están desarrollando nuevos procedimientos de diagnóstico clínico, que a veces, en algunos casos, se nutren también de herramientas de inteligencia artificial, y esto vemos que en el ámbito, por ejemplo, hospitalario, público y privado, está empezando a adoptar ese tipo de herramientas porque realmente, no siempre, pero en algunos casos sí permite ganar mucho en eficiencia. Por ejemplo, en las primeras etapas de triaje de pacientes que llegan a un centro médico, intentar identificar cómo canalizarles mejor. En el ámbito de la química fina y biotecnología estamos trabajando con grupos de investigación que llevan años desarrollando la producción de metabolitos que pueden ser directamente purificables con purezas por encima del 95% y utilizables tanto en el ámbito agroalimentario, suplementos nutricionales, incluso en algunos casos en el ámbito terapéutico, en el ámbito médico. Quiero decir que trabajamos un buen número de disciplinas científico-tecnológicas, tanto en el ámbito de software, inteligencia artificial, farmacia, farmacología, biotecnología, medicina, todo el campo de las ciencias experimentales y, por extensión,
algunos ejemplos en el ámbito de las ciencias humanitarias, tienen potencial para utilizar nuestros servicios. Muy interesante. ¿Y cómo se decide qué proyectos reciben financiación? ¿Qué criterios se utilizan? Porque no sois vosotros, ¿no? Si vamos a conseguir financiación tenemos que convencer a otros, ¿no? Supongo que hay una estandarización de criterios. Sí. A ver, yo creo que el primero es nuestro análisis para poder presentar, y en función de a quién es el que vas a ir a pedir ese dinero, que le pueda gustar ese proyecto, habiendo sido hecho el filtro por nuestra parte de, oye, este es un proyecto bueno, que tiene sentido, un buen producto, un buen servicio, y hay mercado. Y a partir de ahí, tanto los inversores, si hablamos como inversores a nivel privado, pues cada uno tiene su perfil. Entonces hay algunos que les gusta muchísimo la inteligencia artificial y todo lo que esté relacionado con la química pues no les interesa absolutamente nada, ¿no? Luego, evidentemente, también hay financiaciones que no son el puro de un inversor privado, que es, y lo conoce mucho más por su experiencia en el día a día anterior, Juan, que es todo lo que esté relacionado con la financiación, con deducciones fiscales, etcétera. Al final hay que hacer una mezcla, ¿no? Pero es primero un filtro de qué es lo que tiene sentido y qué es lo que puede tener mercado. Sin eso el inversor nunca te va a atender. Y a partir de ahí el dinero lo que es, oye, pues a mí me gustan unas cosas, a otros inversores les gustan otras cosas, ¿qué es lo que más te va a interesar apoyar? Porque lo que yo creo que también es muy importante es que los inversores entiendan dónde entran, dónde ponen el dinero, y que ambos, el que quiere hacer un proyecto, el que lo quiere desarrollar, como el que pone su dinero, tengan muy claro qué es lo que quieren conseguir, en cuánto tiempo y de qué manera. Pues si no, luego vienen los problemas. Y todos esos filtros son los que nosotros tenemos que hacer al principio para que haya una conexión entre el que tiene una idea, un producto, un servicio, y el que tiene el dinero para financiarlo, ¿no? O sea que vosotros, en definitiva, hacéis el primer estudio, la valoración, veis a dónde o cómo se puede vender eso y en dónde se puede vender para conseguir inversión tanto privada como puede ser pública, ¿no? Pero tanto de las ideas que se van a crear nuevas como al revés, de muchísimas empresas que lo que no tienen es la capacidad de poder pegar el salto cuantitativo cualitativo en los productos o servicios que tienen, en el tiempo que tienen que hacerlo. Y ahí es donde entra también mucho el mundo de la transferencia de conocimiento, transferencia de tecnología. Hay muchas veces que es, oye, ¿para qué vas a ir a reinventar empresa a la rueda si ya está medianamente inventada en un grupo de investigación? A lo mejor es más sencillo que sepas, y eso es lo que nosotros hacemos, sepas dónde está esa transferencia, dónde la puedes negociar, te la negociamos, y cómo puedes adquirir ese valor de conocimiento. Entiendo bien, Raúl, entonces vuestros clientes bien puede ser una empresa que quiere adquirir una tecnología para ser más competitiva, Sí. y abrir una línea de negocio, como de alguien que tiene esa idea, ¿no? Eso es. Digamos que vuestro trabajo es casar a unos con los otros. Yo creo que lo has dicho bien, Javier. Una de las tareas que se incluyen en lo que se define como valorización de conocimiento, o una parte pequeña de esa valorización que llamamos transferencia tecnológica, como una subparte de la valorización de conocimiento, es hacer un poco de casamenteros, es decir, facilitar, limpiar aquellas piedras que surgen de forma natural en el camino para que cosas que surgen en el ámbito académico puedan llegar a la empresa, y viceversa. Empresas que, por motivos económicos, fiscales, contables, pues tienen una serie de apreturas y necesitan reconvertirse y buscar nuevas formas. Como decía Raúl, las empresas lo que hacen son nuevos productos, procesos o servicios. Entonces tienen que andar reconvirtiéndose de forma constante. Y ahí lo que hacemos es facilitar esa interconexión con centros tecnológicos, universidades, para hacer un poco de casamenteros. Luego, en una cosa que habéis dicho, sí me gustaría matizar. Hemos lanzado un mensaje de que existen múltiples formas de financiación de estas actividades, y es cierto, y además el abanico de financiación actualmente en España es mucho más diverso que hace 10, 15, 20 años, es decir, que existen muchas más herramientas que hace unos pocos años. Sin embargo, esa capacidad de captar financiación siempre es una limitación. Es decir, no es dinero fácil, porque a veces lanzamos el mensaje de que como hay mucho dinero por ahí flotando, pues solamente tienes que estirar la mano y coger esa manzana, ¿no? No es así. Cuesta muchísimo trabajo. Entonces, una de las cosas donde más valor quizá podemos aportar es, aportando nuestra propia experiencia, identificar qué herramientas, qué tecnologías, qué procesos son más fácilmente transferibles al mercado y con qué formas de financiación. Digamos, aumentar de 0 a 95% las probabilidades de éxito de aquello que se quiere hacer. ¿Cuáles son los desafíos a los que se enfrentan este proceso? Múltiples.
hay Y cientos. sobre todo decirnos cómo se superan, ¿no? ¿Cómo se superan? A ver, yo siempre insistiré que uno de los mayores desafíos, y en esto voy a ser muy pesado, es el tema del tiempo. Para lanzar cualquier cosa hay un tiempo. Hay un tiempo para lanzarla y hay un tiempo para desarrollarla. Y si estás fuera de ese tiempo, estás perdido. Si ya hablas en el mundo de la bio, que tú lo conoces mucho más que yo, pues exactamente igual. Pero todo el mundo está compitiendo, todo el mundo está buscando financiación, todo el mundo está buscando tecnologías, todo el mundo está ideando cosas, y hay un tiempo para idear, hay un tiempo para conseguir financiación, hay un tiempo para lanzar los productos, y como no lo hagas bien y no lo hagas cuadrado en el tiempo que es útil para que eso valga para algo, estás totalmente perdido, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los retos? Pues para mí uno de los más importantes para acelerar ese proceso es el tener disponibilidad de mucha más información que nadie. Si yo sé dónde están todas las tecnologías que son necesarias en un momento determinado, ya ni las tengo que buscar. Yo lo que sé es dónde están. Y si sé de alguien que las necesita, lo que voy a hacer es unirlas. Entonces es el acceso a información que los demás no puedan tener, y por eso es un tema de constantemente analizar, constantemente ver, hablar con grupos de investigación, hablar con empresas, qué es lo que necesitas, hablar con sectores, por dónde van los tiros, y con los grupos de investigación igual, qué es lo que estás haciendo para dentro de 10 años, porque eso es muy importante. El que quiera, no, se me ha ocurrido una idea y ahora voy a ponerme a buscar financiación y voy a ver si hay algo, estás normalmente fuera de timing, y tienes que necesitar de empresas como la nuestra, que es, mira, yo lo que te voy a hacer es acelerar ese proceso. Y ese para mí es el mayor reto, el tener toda la información, de toda, que es muchísima, y eso conlleva hablar con mucha gente, validar lo que esa gente te está diciendo, validar lo que dicen que tienen, lo que no tienen, etcétera, ¿no? Bueno. Sí, a ver, por matizar o por añadir, es necesaria, vemos que es absolutamente necesario esa actividad de actuar como un conector de valor. Ayer en un curso que impartía de grado europeo con chicos y chicas que están lanzando empresas en diferentes países dentro de Europa, me decían, Juan, ¿qué tasa de éxito, una vez que ya conoces nuestras ideas, nuestras actividades, qué tasa de éxito podemos tener? Digo, pues vosotros exactamente igual que cualquier universidad, cuando miran los rankings, incluso de las universidades más prestigiosas, intentando hacer valorización de su conocimiento, los porcentajes son bajos. Es decir, de toda la cantidad de conocimiento que se genera de los diferentes grupos de investigación en un ámbito académico, industrial o de investigación, que se generan todos los días y además de gran calidad, de gran excelencia, solamente un 3, un 5%. Es decir, un 5% ya es una buena cifra de conocimientos que sean transferibles al mercado. Y luego ya hablamos de otra cosa, que son cómo de exitoso es aquello en el medio largo plazo. Yeah. Pero tenemos que pensar que esa tarea de compilación de las cosas que se hacen en el ámbito académico, pensar en una cifra de transferencia exitosa, viable, generación de empresas de un 5% ya sería, Raúl, yo creo, una buena cifra. Entonces ahí lo que hay que hacer es, para aumentar esas tasas, poner aceite en los engranajes, facilitar esa interconexión entre academias, universidades, que trabajan de una forma, vemos, a veces tremendamente atomizada y que les cuesta llegar a la empresa, y es fundamentalmente por un motivo, y es que en el ámbito académico lo que se persigue es la identificación de pequeñas piezas de verdad universal. Para una publicación aquello es cierto para siempre, ¿no? O hasta que se demuestre lo contrario. Es el objetivo fundamental del mundo académico. Y el objetivo del mundo mercantil, de las empresas, es, pues esas empresas tienen que vender, tienen que ganar dinero y tienen que ser viables, haciendo cosas tecnológicas o no. Entonces, los objetivos son tan drásticamente diferentes que hay que, como digo, engranarlos a la perfección. Pero yo te pongo un ejemplo. Tienen que tener, el que quiera lanzar una idea o una empresa que ya esté montada, tener información. Hace muy poquito, dando un curso, me encontré un chaval que llevaba 1 año y medio en su proyecto. Cuando yo le dije, bueno, llevas 1 año y medio, ¿qué es lo que estás haciendo? Me explicó que era un tema relacionado con la información que sacas de los satélites para hacer análisis y tal. Me decía, he hecho una ampliación de capital de 250.000 euros con una serie de inversores. Coincidían que eran inversores no profesionales, como si no se hubiesen dado cuenta. Y yo le decía, pero 250.000 y llevas 1 año y medio. Y si yo te dijera que lo que acabas de enseñarme está ya mejor terminado y mejor hecho en 5 grupos de investigación diferentes de 4 universidades, el tío me dijo, bueno, pues es que a lo mejor es que he perdido el tiempo.
No, lo que has aprendido es que lo que tienes que hacer mañana es hablar con ellos para cerrar lo que no tengas hecho, para mejorar lo que tienes hecho, cosa que tenías que haber hecho hace 1 año y medio, ¿no? Pero no pierdas el tiempo y Sí, ahora lo pero que hay que hacer. Lo que tú decías antes, Raúl, ya vas tarde. Vas tarde, ya has gastado 250.000 euros, ¿no? Entonces, ese acceso a información, cuando hay tantísima información, buena y mala, es parte de lo que nosotros tenemos que hacer en el día a día, hacer el análisis, ver qué es lo que es bueno, lo que no, lo que es interesante para ahora, lo que es interesante para mañana, lo que es interesante como un sumatorio de muchos conocimientos o tecnologías que hay en grupos de investigación. Porque muchas veces se piensa en, yo quiero encontrar algo que me transfieran y ya lo puedo empezar a comercializar. No, si es que el iPhone son 500 cosas de distintos grupos de investigación de muchas universidades de distintos países. Entonces, lo que hay es que tener la idea de un producto, de un servicio, buscar qué es lo que necesitas y unirlo para crear lo que vas a comercializar. Entonces, eso lleva tiempo, lleva un dinero, pero si no sabes dónde buscar y no sabes lo que hay y lo que no hay, pues vas tarde. Muy bien, pues si os parece, hacemos un pequeño descanso y seguimos luego. Perfecto. Muchas gracias. De la vanguardia tecnológica a tus oídos. Profesionales excepcionales. Iluminando el hoy y acercando el mañana. Bueno, seguimos entonces, Raúl, Juan. Yo quería saber cómo pensáis vosotros, aquí siempre hablamos de impacto en la sociedad, ¿no? Y la gente que nos escucha seguramente quiere saber cómo impacta esta actividad que tenéis vosotros en la industria y obviamente en la sociedad, ¿no? En todos nosotros. Bueno, si quieres tú y yo hago apreciaciones. Vale, en mi opinión personal, yo creo que las actividades que tienen que ver con valorización de conocimiento y transferencia tecnológica son de las más agradecidas en el sentido de que, primero, son necesarias. Si no se transfiere la tecnología, no cala en la sociedad. Entonces, es una actividad, desde mi punto de vista, absolutamente necesario. Por otra parte, nos gustaría que eso contribuyera a que personal que reside en academia y con voluntad de generar actividades empresariales, pues les sirva de ayuda. Realmente nos gustaría que sirviera de acicate y que eventualmente aquello pues facilitara la generación de un pool de nuevos nichos de trabajo, nuevos nichos de emprendimiento, para que realmente pues científicos, científicas, tecnólogos puedan arrancar actividad profesional y que puedan pues tener, ojalá, sanos rendimientos económicos de sus actividades que emanan de su propia actividad académica. Yo, si quieres, centrándonos en lo que es el mundo empresarial en España, la experiencia que yo tengo en los últimos 20 años y sobre todo en lo que es el lanzamiento de proyectos de startups, etcétera. Por desgracia, en España hemos sido relativamente famosos lanzando proyectos que han sido los que más han sido valorados, que básicamente son copias de proyectos que se han hecho en otros países. Entonces, ¿por qué? Pues porque no se ha ido a los grupos de investigación a buscar qué es lo que tiene sentido, qué cosas nuevas se están creando a corto, medio o largo plazo. Y lo que hemos visto es una idea que es interesante, que funciona en otro país y la hemos lanzado en España. Y han sido las mayorías de los que realmente han tenido más valoración aquí. Desde el punto de vista de quien que quiere lanzar un proyecto y tiene una idea. Entonces, a lo mejor hablando con los grupos de investigación te pueden salir nuevas derivadas de tu idea que son bastante diferenciales con las que tú has visto fuera y te dan más fuerza y por lo tanto puedes conseguir más financiación. Y desde el punto de vista de las empresas que ya están lanzadas, pues no hay que olvidar que España es un mundo de pymes. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en las pymes? Pues que por desgracia el mundo de la estrategia en la pyme no está muy bien alcanzado. Eso número uno. Dos, que normalmente la pyme vive resolviendo el día a día apagando fuegos. Si estás apagando fuegos, no te da tiempo, no tienes tiempo real para investigar en cosas nuevas que tengan sentido para mejorar tus procesos, tus productos y tus servicios. Entonces, acercándote a los grupos de investigación, lo que puedes es ver qué es lo que se está haciendo que tú puedes adoptar en tus procesos, en tus servicios y en tus productos para darle ese salto que necesitas, más grande o más pequeño. Y luego, además,
subcontratando estos grupos de investigación, eso es lo que parte de lo que nosotros hacemos, porque es probable que siendo una pyme no tengas capacidad de tener un departamento de I+D suficientemente interesante para en menos de un año hacer cosas que tengan sentido y que cambien de verdad tus productos y servicios, ¿no? Entonces yo creo que de esa forma nosotros podemos cambiar algo en la sociedad, en la industria, que es acelerar ese cambio que necesitan las pymes españolas para ser mucho más competitivas de lo que normalmente son ahora, en tiempo y en captar tecnologías. Evidentemente las tecnologías no es que se creen los grupos de investigación, tú eres el que al final esa tecnología la tienes que adaptar a lo que necesita el mercado, porque tú eres el que va a terminar de vender el producto o el servicio, ¿no? Entonces es ese empujón y ese acelerón para que las pymes tengan más recursos de los que tenían hasta ahora. Y bueno, hablando de lo que decíamos antes, de los grupos de los startups, las ideas, de la gente que quiere lanzar algo, pues pensando como si fuese una pyme es, oye, pues en vez de tardar 2 años en ponerte en break-even o en 3 o en 4, pues a lo mejor lo vas a hacer antes, porque tienes mucho más claro y tienes más medios o más tecnologías en las que basarte para diferenciarte de tu competencia, que va a ser grande. Muy bien. ¿Qué metas tenéis para el futuro en vuestra empresa? ¿Cómo veis en los próximos años, los próximos 5 años? ¿Cómo os veis? Metas... A ver, déjame comenzar. Sí, sí. Nosotros, dentro de NoTransfer, nacemos con la vocación no solamente de ayudar al tejido académico y empresarial español, sino que nacemos, y ya veremos a ver cómo surgen los acontecimientos, con una vocación internacional. Por poner un ejemplo, nos están llegando peticiones de empresas que residen en Australia y que les gustaría entrar al mercado económico europeo utilizando como puerta de entrada a España. Entonces vemos que esto puede generar oportunidades de entrada, canalización, generación de riqueza, tanto de otros países al territorio europeo y concretamente español, como viceversa, al revés también, intentar exportar. Por poner un ejemplo, la primera semana de octubre yo estaré representando a algunas empresas en el ámbito médico, tecnológico, biotecnológico en general, biomedicina, en Singapur, intentando identificar nuevos contactos en países que nos llevan mucha ventaja en lo que se refiere a la canalización, búsqueda de canales de expansión en el ámbito tecnológico en general y biomédico en particular. Creo que eso es algo, esa experiencia pueden ser tremendamente enriquecedoras y se debería, o de hecho contribuiremos a potenciar, a hacer ese esfuerzo, intentar copiarlo de alguna forma, si es que resulta exitoso, en España. Quiere decir que nacemos con una vocación internacional, pero también con los pies en la tierra, progresivo. Sí, al final, fíjate, yo te voy a poner un ejemplo, Javier, para ver cuál es la filosofía de esa meta. A mí no me gusta hablar de metas porque al final es, oye, hacer que las cosas sean lo más grandes posibles, ¿no? Pero yo siempre que hablo con una empresa, imagínate que está en Cádiz, y le digo, oye, necesitarías este tipo de conocimiento, de tecnología, etcétera. Hablemos con alguna universidad. Bueno, yo ya hablo con la Universidad de Cádiz, que está aquí al lado. ¿Por qué no hablas con la de Santiago de Compostela? Es que yo vivo en Cádiz. Entonces, no, o sea, si aquí lo que se trata es de que tengas acceso a lo que necesites para que puedas mejorar. Eso está aquí, está en Melbourne, está en Londres, está en la Universidad de Santiago, está en la Universidad de Alicante, me da igual, donde esté, pero que tengas acceso a llegar a tener esa información y luego decidas. Porque normalmente, como hablábamos antes, es que las pymes son tan sumamente pequeñas que no tienen esa capacidad de buscar toda la información cuando a lo mejor tu solución está en Santiago de Compostela y no está en Cádiz. Entonces eso es parte de lo que nosotros hacemos. ¿Eso qué significa? Pues que al final nosotros tenemos que ir creciendo. No es crecer en crear una empresa cada vez más grande, sino en crecer en tener cada vez más capacidad de tener más información filtrada, más coherente y que sea mucho más sencilla de transmitir a aquellos que necesiten esa información desde el punto de vista de qué es lo que hay, lo que no hay, lo que tiene sentido y desde el punto de vista de financiación, dónde están los que podrían poner dinero y los que no. Da igual dónde estén. Y eso es una visión no de crecimiento de la compañía, sino de globalización de la compañía, porque lo que te interesa es una solución. ¿Qué tipo de alianzas buscáis? Bueno, pues aquí de todo, desde evidentemente las primeras son las universidades, los grupos de investigación, ¿no? En esas alianzas yo siempre hablo de la parte de arriba y la parte de abajo, y permíteme el símil, esto es como en la mili.
Y yo tengo que estar muy bien y conocer muy bien al coronel o al general si estoy haciendo el servicio militar o si hacía el servicio militar, pero también al sargento. Es decir, el de arriba es el que me va a decir, oye, te doy beneplácito para que puedas hablar con los grupos de investigación, pero luego con el que tengo que hablar es con el grupo de investigación, con el investigador, con la OTRI, que es el que va a gestionar o no esas transferencias hacia nuestros clientes, etcétera, ¿no? Entonces, eso sí o sí. Y luego, por otro lado, yo creo que es muy importante las asociaciones de empresas de verticales. Al final, normalmente todas las empresas que están asociadas pues, en el tema del agua, medio ambiente, en energía, en lo que sea, suelen tener las mismas problemáticas y suelen necesitar más o menos las mismas tecnologías para pegar esos saltos. Entonces, para nosotros es mucho mejor, en vez de tener que ir a 10 compañías, ir a alguien que representa a 10 compañías y es, oye, es que lo que necesitáis es información de esto, de esto, de esto, y lo necesita todo tu sector. Entonces, ¿por qué no nos presentas a tu sector y les podemos ayudar en vez de ir una a una, ¿no? Entonces, ese tipo de alianzas son las más interesantes para nosotros con diferencia. Ahí hay una cosa que es importante. Yo llevo 3 años, este es el tercer año, creando lo que es los premios nacionales de transferencia de conocimiento. De hecho, este año le cambiaremos el nombre, porque yo creo que ya no hay que hablar de transferencia, sino de valorización de conocimiento, que es lo que se habla más en Europa. El modelo de transferencia viene porque nosotros copiamos en su momento, aquí en España, hace muchísimos años, el modelo francés y el modelo de transferencia de patente pura y dura americana. Y eso era, oye, tienes una tecnología, me la vendes, ¿no? Pero ahora es más una valorización de conocimiento. Entonces, ¿hay quienes van a estar en esas entregas de premios de transferencia de conocimiento? Pues evidentemente los investigadores, las OTRIs, las universidades, los grupos de investigación y también las empresas que lo que dicen es no sabía que podía tener un acceso a las universidades, no sabía que podía tener un acceso a esa transferencia, quiero saber más. Y por eso se crearon los premios. Ahí evidentemente No Transfer va a ser uno de los patrocinadores del evento, porque además hay pocas realmente empresas que se estén dedicando de forma profesional de verdad a hacer esa transferencia. Y yo, por lo poco que he ido hablando con empresas y con grupos de investigación, es algo que todos levantan la mano diciendo yo lo quiero ya. Sé que lo necesito y hasta ahora no me había dado cuenta, pero ahora que me he dado cuenta, seguramente porque tu vecino, que hace más o menos lo mismo que tú, ya está empezando en el mundo de la transferencia, me di cuenta que me estoy quedando atrás, ¿no? Entonces, toda esa relación con ese mundo de el que está interesado en la transferencia y el que tiene el conocimiento para transferirlo, tenemos que estar y estaremos patrocinando parte de los premios, ¿no? Soy emprendedor o tengo una idea o quiero ponerla en solfa y me quiero poner en contacto con vosotros porque he visto este programa. ¿Cómo lo hago? Pues en breve tendremos ya lanzada nuestra página web, por lo tanto en nuestra página web se podrá ver cómo contactar con nosotros, si no mientras serán nuestros correos directos, que si quieres al final los podemos dar, pero en ese momento con nuestra web ya directamente, o el LinkedIn, que también evidentemente vamos a tener una pata importante, pues que nos digan qué es lo que quieren hacer y nos ponemos en contacto directamente con el que tenga la... Pero no te preocupes, que en nuestro canal de profesionales aparecerá vuestra... Cuando pues tengáis el canal vuestro... Ahí estaremos. Prometemos que será en breve, pero la tendremos rápida. Un inciso sobre nuestro índice para esta entrevista que a mí me gustaría tratar. Lo vuestro, evidentemente, es una actividad que a mí, primero, me surgen 2 preguntas. Una, ¿qué competencia tenéis? ¿Quién hace este tipo de cosas? Y segundo, a mí esto me parece algo que falta a nivel estatal, a nivel de gobierno. Es decir, yo siempre he echado mucho en falta este tipo de iniciativas dentro de, en mi experiencia en temas de tecnología, que me he dedicado muchos años. Creo que no se ha hecho bien desde el punto de vista de los organismos oficiales, los ministerios diferentes que hemos tenido de innovación, etcétera, ¿no? ¿Realmente ahora os van a ayudar a este tipo de empresas? ¿Cómo estáis vistos? ¿No debía de haber más ayuda o más involucración en un trabajo como este por parte de los gobiernos o del gobierno? Mira, en este caso, a nivel europeo la filosofía es que sí, que haya mucha más ayuda a este tipo de compañías. ¿Por qué? Pues porque Europa ya se ha dado cuenta
de que no puede depender tecnológicamente del mundo anglosajón o del mundo asiático o del mundo árabe. Entonces es, oye, necesitamos que haya una transferencia de tecnologías europeas, y eso es desde donde se crean, que son los grupos de investigación, hacia las empresas. Ahora esa es la filosofía. Y yo creo que va a haber bastante dinero el año que viene a nivel europeo. Ahora, ¿cómo se canalice ese dinero para que llegue donde tiene que llegar? Yo ahí no entro porque no soy político. La experiencia que yo he tenido ahora, me da igual de dónde quien haya estado en el poder, es que siempre ha ocurrido lo mismo. Y es que quien tiene esos conocimientos tiene poco dinero para ejecutar esa transferencia. Hay universidades que tienen a lo mejor una persona y media dentro de la universidad para gestionar la transferencia, cuando a lo mejor tienen 8.000 investigadores. Eso es inviable. Con lo cual, al final, ¿a quién le das la transferencia? Pues a las 4 grandes, porque no puedes acercarte a las pequeñas, ¿no? Por eso yo creo que empresas como la nuestra empezarán a salir más. Y sería lógico que salieran más como lo que nosotros estamos haciendo. Hay mercado desde el punto de vista empresarial para todas. Lo que pasa es que hay que hacerlo bien. Y yo creo que es sumamente complicado todo el mundo de la transferencia para que quien quiera meterse a gestionar la transferencia para empresas desde los grupos de investigación vaya muy curtido y sabiendo muy bien lo que hay que hacer, cómo, de qué forma, porque no es fácil. Al final estás tratando muchas cosas, desde conocimiento de temas jurídicos, temas empresariales, patentes, conocimientos en sí de lo que se está tratando de transferir en conocimiento. Es muy, muy, muy complicado. Pero harían falta muchos más. Yo hace, creo que fueron unos 8 o 9 años, le llegué a un estamento y lo que le dije es: creo que lo que deberías hacer es esto. La respuesta, no digo el estamento que es, pero la respuesta es: esto es muy complicado. Entonces yo lo que dije es: bueno, es muy complicado, yo creo que se puede hacer, empezaré a hacerlo. Lo haré a velocidad 2, ahora con Juan pues lo voy a hacer a velocidad 20, pero creo que hay que hacerlo, ¿no? Y hay muchas cosas que se deberían hacer que a nivel estatal se tendrían que poner encima de la mesa. Lo que pasa es que yo creo que desde nuestro lado, desde el lado de los grupos de investigaciones, oye, levantar la mano, decir, esto es lo que necesitan las empresas españolas, europeas, pues cuando vengáis a bien, pues ayudar. Mientras lo vamos a seguir haciendo como podamos, porque yo creo que además somos capaces de hacerlo bien. Totalmente. Yo, por añadir algo a esos comentarios, por ejemplo, los grupos académicos, las universidades, ya cuentan con alguna ayuda. Todas tienen algo que viene a llamarse, de forma general, antes se llamaba oficinas de transferencia de resultados de investigación y recientemente la legislación cambió la denominación, pero digamos que son oficinas intra-universidad que se encargan de intentar facilitar esas actividades y que realmente pues, tiene gente profesional que se dedica a ello y cuenta con alguna ayuda. Lo que vemos es que muchos grupos de investigación, muchos científicos o científicas con reaños, saben mucho de lo suyo, saben mucho de disciplina, pero cuando les planteas aspectos contable, fiscal, legal, que tienen que ver con el día a día de la empresa, coño, no saben. Entonces necesitan más ayuda. Quiero decir con esto que no venimos a competir, sino que venimos a completar. Y en la parte empresarial lo que observamos es que pues en la vorágine, en el día a día de ingresos sobre gastos, realmente no son a veces conscientes del impulso que genera implementar una nueva estrategia de innovación a nivel incluso, como bien decía Raúl, el 90 y largos % de las empresas en España son pymes y el 95 del 95 son micropymes de menos de 10 trabajadores. Entonces, hemos observado que hay algunas actividades que seguramente podremos hacer mejor con la sana voluntad de complementar, y lo que vemos es que hay un mercado, observamos que hay, no sé cómo decirlo, un océano azul, hay oportunidades para todos. Y no solamente hay oportunidades para todos, sino que volvemos al punto 1 de este programa, es que es absolutamente necesario, es esencial si lo que queremos es ganar en competitividad, en efectividad y en progreso, en definitiva. Muy bien. Hablamos un poco de los retos con los que os habéis enfrentado para organizar esta empresa y cuáles son las lecciones que habéis aprendido. Bueno, yo creo que el primer reto era, cada uno por su lado, el que nos encontráramos. Yo llevaba cerca de 2 años planteando, porque yo en el tema de transferencia también, ya digo, llevo muchos años, pero lo que es la pata de transferencia de consultoría pura, me había llegado mucho para hacer, pero necesito
alguien adecuado que me complemente para hacerlo bien. Porque hay que hacerlo bien y no cualquiera. Entonces, para mí, desde mi punto de vista, el primer reto era encontrar a Juan, número 1. ¿Pero hace cuánto tiempo os conocéis? Bueno, nos conocemos yo creo que 2 años y medio, 2 años como mucho. Bastante tiempo a nivel personal y profesional, porque hemos compartido incluso inversiones y estrategias de inversión en empresas. Sí, sí. Claro, pero una cosa es eso y otra cosa es, oye, ahora hay que lanzar un proyecto juntos. Y entonces otra de las cosas que alguien que quiera lanzar un proyecto, dice, hay que saber con quién te asocias para hacer las cosas. No es un tema de amigueo, sino es, oye, ¿con quién para que las cosas salgan bien? Eso es número 1. Luego 2, lo que le ocurre a cualquiera que está lanzando una compañía, es el tema administrativo, ¿no? Y entonces eso, oye, hay que montar la compañía, hay que lanzarla, hay un timing para hacerlo, hay que ir al notario, hay que abrir una cuenta. Mira que el es de la difícil cuenta. en este país, ¿verdad? Sí, el del banco que te dice, no, hasta que no me des lo que te da el notario, no te abro la cuenta ya, pero es que tengo que pagar al notario porque me va a hacer un trabajo que yo te lo voy a dar. Entonces, todo ese tipo de cosas que dices, bueno, lo que pasa es que ya yo lo he vivido muchas veces y al final es, mira, esto se hace de esta manera, ¿no? Pero bueno, ese es el segundo problema que te encuentras, ¿no? Y a partir de ahí, lo tercero es, oye, ya que tenemos claro con quién tenemos que trabajar, ya tenemos claro cómo se hace la creación de la compañía, etcétera, vamos a tener claro cuál es la estrategia. Porque no se puede ir de 0 a 100 en 2 segundos. Oye, hay que ir de 0 a 100 sabiendo en qué momento tienes que hacer cada cosa. Y esa planificación entre nosotros y estar de acuerdo de que eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Voy a añadir un elemento. Abrir una empresa en este país es una gincana. Es decir, es una serie de... Hay que ser un auténtico atleta y tener muchísima flexibilidad en el sentido de que hay que despejar muchísimas piedras que surgen en el camino. Quiero decir que no es fácil, entonces, por contar con alguien con la experiencia o que ya haya tropezado en esos puntos anteriormente, facilita mucho las cosas. Yo montaría algún estamento administrativo, sino ministerio de simplificación burocrática, porque os aseguro, somos conscientes que montar una actividad empresarial no resulta nada fácil. Y eso que ahora es, digamos, hay mucho más medios y todo mucho más digitalizado que en épocas pasadas. Pues aún así, sigue habiendo algunas cosas que resultan, no sé cómo decirlo, ridículas cuando se plantean de una forma absolutamente transparente, porque yo tengo que abrir una cuenta de banco aportando fondos que quedan bloqueados antes de ir a notario. Este tipo de cosas del día a día que alguien que quiera montar una actividad necesita esa ayuda desde el principio. Muy bien. Vamos ya a las conclusiones, nos queda poco tiempo. ¿Alguna lección aprendida que queráis compartir con los emprendedores que les queráis comentar? A ver, yo desde mi punto de vista, desde que monté la primera compañía ya en el 99, para mí una de las más importantes es que tengas claro lo que quieres hacer y por qué lo quieres hacer. Y si lo tienes claro, que lo defiendas. ¿Vale? Porque si vas a buscar inversores tienes que defender qué es lo que vas a hacer, cómo, de qué forma, pero que te lo creas. Y para creerte algo, primero tienes que analizarlo muy bien, tienes que dedicarle el tiempo suficiente para saber si eso tiene sentido o no. Luego vas a pivotar 20.000 veces, pero que tengas claro qué es lo que quieres y qué es lo que se puede hacer y lo que no. Eso por un lado. La siguiente lección que yo la aprendí estamos en el 2024, pues en el 2007. Yo hasta ese momento las empresas que había montado era más de, pues me lo hago todo. Y a partir de que empecé a entender y relacionarme con el mundo de la transferencia es, oye, no, pierde el tiempo en ver qué es lo que hay, pierde el tiempo en ver con quién tienes que hablar para ver si la mitad de las cosas ya están hechas. Mi realidad es que del 100% de proyectos que alguien me presenta como una startup, el 98% de las veces yo ya he visto algo parecido en un grupo de investigación. Será mejor, peor y tal, pero ya hay algo hecho. Entonces, oye, pues a lo mejor tienes que partir no de 0 y partir de 10, con lo cual vas a hacer todo de una forma mucho más rápida. Y desde el punto de vista de los empresarios, exactamente iguales. Cada vez el tiempo es más importante. Tú no puedes pensar en lanzar un proyecto, un producto, un servicio o una modificación de tus procesos de aquí a 2 años. Es que has perdido el tiempo. Entonces tienes que saber dónde está lo que te puede ayudar para hacerlo en 6 meses. Porque no tienes tiempo real para hacerlo. Y entonces es lección aprendida. Todos aquellos que yo he visto que es, bueno, yo desde cero voy a hacer una cosa totalmente diferente a los demás,
mentira, porque luego realmente te diferencias en un 5 o un 10, suficiente para a lo mejor ganar el mercado. La ventaja competitiva. La ventaja competitiva, pero no todo desde cero, pues pierde el tiempo en eso. Y eso son de las lecciones que yo he ido aprendiendo. Y luego ya te digo, la última es que lo más importante es el tiempo. Hay un tiempo para hacer cada cosa y el tiempo pasa. Y yo he visto, a mí me ha pasado en algún proyecto hace muchísimos años, de perder el tiempo en ver hasta que lo tenga todo totalmente al 100% controlado y luego darme cuenta que alguien ha sacado una cosa peor de la que yo quería lanzar, que se ha comido el mercado, y decir, joder, si lo hubiese sacado medianamente bien y luego ir evolucionando con el cliente, pues ahora estaría yo ahí y no estoy. Y entonces eso, oye, el tiempo es muy, muy importante. No sé si tú a lo mejor, Juan... Sí, yo Vamos concluyendo. añadiría, intentaría prestar atención a aquellas cosas que por su simplicidad pueden tener mayor probabilidad de éxito en el mercado. Pondré un ejemplo, hablando con un investigador de renombre, decía, Juan, quiero poner en el mercado, ayúdanos por favor, un nuevo método de edición genética, porque pensamos que esto puede contribuir a minorar o solucionar demencia o Alzheimer o algunas enfermedades neurodegenerativas. Claro, imaginaos la complejidad de aquello, pero no por el mercado, que el mercado es enorme, es decir, en un contexto donde cada vez la media de edad es mayor, el mercado es tremendo, pero poner aquí en el mercado es terriblemente difícil. Y sin embargo, hablando con él, realmente nos planteó que había inventado, había dilucidado una nueva fórmula, un nuevo medio de cultivo que se puede utilizar en cualquier laboratorio del mundo, incluso a pequeña escala, y que era óptimo para hacer ese tipo de experimentos. Pues eso que era mucho más sencillo, realmente es donde vimos que poniendo el foco en aquello podría tener viabilidad comercial. Es decir, céntrate en las cosas más sencillas que no existen en el mercado y que por lo tanto son directamente marketables, ¿no? Marketizables, puestas en mercado. Entonces, intentar salir de lo tremendamente complejo deep tech, que puede tener viabilidad, pero va a ser inherentemente más complejo, e intentar identificar aquellas cosas sencillas que puestas en el mercado es posible que tengan más viabilidad. Yo ahí apostillo, y si son complejos pero son interesantes, vamos a por ello. Pero que sepas que, oye, eso necesitas 10 millones de euros. Y entonces, oye, hay que buscar 10 millones de euros. Y eso no se hace en 2 meses. Entonces, oye, esto se hace y se hace bien con 10 millones. Y esto se hace y se hace bien con 100.000. Pero que se tenga claro, lo que no se puede es empezar un proyecto para que sea de 10 millones, empezarlo por 100.000. Entonces, no, ahí estás perdiendo tiempo y mucho esfuerzo. Y al final eso pues es complicado de gestionar. Nos queda poco tiempo ya que concluir, pero creo que nos deberíamos de dar una idea de cómo es este modelo de negocio para vosotros. Vosotros cobráis de la persona que os contrata para buscar esos centros de tecnológicos que pueden darle esa tecnología en el caso de una empresa, o es el centro tecnológico el que os busca y el que os contrata. ¿Cómo funciona? De forma sencilla, porque me imagino que esto es tan variable como difícil es el trabajo. Sí. O sea, yo creo que hay una parte que es muy ad hoc, pero es desde grupos, desde las propias universidades que te pueden contratar para que les ayudes, hasta las propias empresas que es, oye, yo necesito que me ayudes en esto, necesito que me ayudes en el desarrollo de un nuevo producto o servicio basado en la transferencia. Necesito encontrar tanto al empresario como a la universidad, al grupo de investigación, por ahí van nuestros ingresos. Digamos que al final vosotros hacéis un contrato, o la finalidad es un contrato entre las dos partes y vosotros. No, a lo mejor entre una de las partes y nosotros, ¿vale? Y nosotros damos el servicio a la otra. A veces es la universidad, no, quiero que me ayudes. Y es un tema que hay que ayudar a la universidad directamente. Y otras veces directamente es la empresa la que te contrata. Lo que quiere es que le ayudes a encontrar lo que necesita en la universidad. Una vez que está fijado el objetivo y se empieza a trabajar, vosotros seguís trabajando con ellos. Claro. Les ayudáis, ¿no? Claro, lo que se trata no es un servicio puntual, sino que se trata de llevar a cabo un acompañamiento, un asesoramiento en el medio largo plazo, es decir, identificar o bien aquellas necesidades o aquellas tecnologías, ayudarles a casarse y acompañarles en el largo plazo. Ahí es donde se genera el valor añadido. Evidentemente cobraremos nuestro revenue, nuestra facturación vendrá de aquellas partes que identifiquen que con nuestra ayuda pueden tener mayor valor añadido. Pueden ser centro de investigación, universidades que desarrollen una tecnología y no saben cómo ponerla en el mercado, o puede ser empresas talleres, es decir, incluso pequeñas empresas que tienen una necesidad y no saben ni siquiera dónde acudir para intentar resolverla.
a cualquiera de las dos partes puede generar una línea de negocio. Claro, lo que nosotros no hacemos, que eso me lo preguntó una persona hace no demasiado, es un marketplace para que se pongan en contacto. ¿Por qué? Tú imagínate que tú haces un marketplace en el que lo que dices directamente, estas son todas las tecnologías que hay en esta universidad. Y en esa universidad hay una persona que es la única que se encarga de todo el tema de transferencia. Y de repente recibe la llamada de 300 empresas. Acabas de colapsar a toda la universidad. Y luego, evidentemente, la empresa dice, oye, yo llamo, estaría interesante, pero no voy a volver a llamar porque nadie me hace caso. Entonces, nosotros lo que hacemos es, lo que te vamos a presentar es las 10 últimas cosas, que es las que consideramos que son las que tienes que analizar, que son las interesantes para ti en función de lo que me estás diciendo de productos o servicios que quieres lanzar. Pero no todo, porque no tiene sentido. Ya te digo, es que si no colapsarías, si tuviese mucho más medios, seguiríamos más oye, haría falta más dinero, como tú bien preguntabas antes, haría falta mucho más dinero para que las universidades tuviesen, en vez de 1,5 personas o 2 o 10, tuviese 32. Pues sí, pero es que mientras llega eso, que a lo mejor es dentro de 20 años, pues claro, no puedes colapsar a los pocos que hay. Entonces alguien tiene que ser el que analice, tenga toda la información y diga, es que ahí hay que mirar, y hay que mirar aquí, en ambos lados. Muy bien, pues lo que os comentaba, pondremos vuestra información también en nuestros canales habituales donde la gente os puede contactar, y también podrán acceder a vuestra página LinkedIn y a vuestra página web, por si alguno de los que nos escucha están interesados, pero en cualquier caso creo que lo que habéis hecho hoy es una visión muy clara de lo que necesita este país y quizá de lo que se tenga que hacer con mucha más intensidad, ¿no? Pues muchas gracias. Muchísimas gracias por la oportunidad, es un placer volver a esta casa. Muy bien, muchas gracias Raúl, muchas gracias Juan y hasta siempre. Gracias. De la vanguardia tecnológica a tus oídos, profesionales excepcionales. Iluminando el hoy y acercando el mañana.